Nosotros vamos a hacer un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador Kicillof. Parados sobre el muro, en la puerta de Brandenburgo, miles de alemanes del este acaban de cruzar. Cuando en la política aparece la palabra muro, casi siempre pensamos en lo mismo. Pensamos en el muro de Berlín o pensamos en el muro que quiso construir Trump. Pensamos en separación, en conflicto, en dos mundos que dejan de hablarse. Buenos Aires también tiene un muro, y lo curioso es que ese muro invisible se llama la General Paz. Casi 2 millones de personas la cruzan todos los días, para trabajar, para estudiar, para ir a un hospital, para visitar a la familia, para comprar, para lo que sea. Sin embargo, desde hace mucho tiempo la pensamos como un límite entre la ciudad y el conurbano, como si fueran dos lugares totalmente distintos, separados. Pero la realidad es otra. O sea, la ciudad y el conurbano ya funcionan como una sola metrópolis, como un continuo. Acá lo que falta es imaginarla y gestionarla, sobre todo, como una gran metrópolis. Y entonces la pregunta aparece: ¿qué debería hacer una gran metrópolis? ¿Levantar más barreras? ¿Poner un muro para separar lo que ya hoy está integrado? Hoy, en este video, te voy a contar el verdadero problema de esta división y también por qué la General Paz dejó de ser una autopista y se convirtió en un muro. Y si me bancás hasta el final, te voy a mostrar algunas imágenes de una propuesta concreta y ambiciosa, que está tomada de proyectos que existen en otras metrópolis del mundo, una idea para transformar la General Paz en algo que nos una en lugar de separarnos. Primero, tenemos que estudiar y entender el verdadero problema, porque Buenos Aires no termina donde termina la ciudad. Eso lo sabe cualquiera que haya entrado a la Panamericana de la mañana, o a través de Puente La Noria, o que venga en el Sarmiento, en el Roca, en el San Martín, en la hora pico. O sea, la vida real no respeta estos límites políticos administrativos. Una persona puede vivir en San Martín, trabajar en Palermo o en el microcentro. En los mapas hay fronteras. Ahora, después en la vida real esto no existe. Y acá es donde aparece el problema. Funcionamos como una sola metrópolis. Ahora, esta metrópolis se gobierna como un rompecabezas de piezas separadas. Fíjate la magnitud de esto, ¿no? En toda la región metropolitana vivimos más de 16.3 millones de personas, casi el 36% de todo el país. Somos poco más de 3 millones del lado de Cava y 13 millones en el conurbano. Ahora, sin embargo, para gobernar toda esta vida en común, el Estado está dividido en 1000 pedazos. Gobierno nacional, el de la ciudad, el de la provincia, 40 municipios distintos. Cuando tenemos esta realidad de jurisdicciones distintas, es inmanejable. Las responsabilidades se diluyen, los dirigentes políticos se lavan las manos, empiezan a apuntar con el dedo para acá, para allá, a ver quién es el responsable de organizar y hacerse cargo de que la gente viva mejor. Hay algo de cierto en esa frase que Dios solo atiende en Buenos Aires. Buenos Aires es magnética, es la sede del gobierno nacional, y para bien o para mal hay un montón de cosas, de trámites que solo funcionan en la ciudad. Según datos del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial, se hacen más de 8 millones de viajes todos los días con origen y destino en el AMBA. El resultado, una catástrofe. Los accesos se traban, la gente pasa horas en el tráfico, la ciudad entra en llamas, y lo peor es que todo lo pagas vos. Con ansiedad, llegás a laburar con estrés. Vos sabés que el viaje promedio del que cruza de la ciudad a la provincia todos los días es de 74 minutos. Todo este quilombo nos lleva a una dinámica que es inmanejable. Tenemos que hacernos cargo. Vivimos en una sola ciudad, pero seguimos pensándola, gobernándola y diseñándola como si fueran mundos distintos. Ahora, la gran representación de estos dos mundos distintos tiene nombre y apellido. Es la General Paz. Es una avenida o, qué sé yo, una autopista. Una línea de asfalto que sirve como un paso fronterizo. Y su nombre es súper apropiado, porque se lo nombró así a partir de José María Paz, que era un militar, estratega muy importante del bando unitario. Después de su muerte, lo conmemoraron dándole a la avenida más unitaria del mundo su nombre, que es la avenida que separa la capital de la provincia. Y esta metáfora de separación tiene un correlato histórico increíble. Vos sabés que esta fractura, esta grieta, no es un accidente geográfico, no es que hay un río en el medio, fue un invento político. En 1880 se decidió por ley federalizar Buenos Aires y separarla de la provincia. Y unos años después, en el 87, otra ley ordenó que justo sobre ese límite legal se trazara un camino de 100 metros de ancho. Pensalo así, primero se dibujó el límite en un papel para separar las jurisdicciones. Y recién unas décadas después, ese límite se convirtió en una barrera física de cemento. Recién entre 1937 y el 41 se construyó la General Paz original. Y hacia fines de los 90 se transformó, se ensanchó, ¿no? Y a partir de ahí es la autopista que todos conocemos. O sea, la General Paz no inventó la división, la hizo visible, la hizo cotidiana. Hoy a la General Paz la cruzan casi 500.000 vehículos de la provincia de la capital todos los días. Parás en el DOT, por ejemplo, en el shopping, y vas a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, y vas a ver siempre una pared de autos que parece interminable. Ya ni siquiera hay hora pico, todo el día. Acá nos tenemos que preguntar, ¿cómo podemos integrar al conurbano con la ciudad? ¿Cómo podemos hacer para pasar menos horas en el tránsito? ¿Cómo podemos volver a una Buenos Aires que sea la capital de todos los argentinos? Seguro no es con un muro, es con un puente.
Miremos el mundo. ¿Las grandes ciudades resuelven estos problemas levantando muros? No. Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que mirar afuera y copiar lo bueno, estudiar. El mundo entero dejó de ver a las autopistas únicamente como canales exclusivos para autos y empezó a mirarlas como oportunidades urbanas. Oportunidades para sumar verde, conectar barrios, bajar el ruido, para recuperar el espacio público. Un ejemplo, el Clyde Warren Park en Dallas, en Estados Unidos. Los americanos siempre se caracterizaron por esas mega autopistas, kilómetros y kilómetros de cemento. En este caso, rompieron la tendencia, fueron al revés. Pusieron un pulmón verde en una autopista de 8 carriles y lograron una transformación urbana espectacular. Porque además de poner verde donde no estaba, pusieron una conexión entre partes de la ciudad que estaban totalmente desconectadas. Donde antes había 8 carriles de autopista, hoy podés caminar, podés andar en bicicleta, podés ir a correr, hay un parque, tomar sol. Ahora, también hay algo clave en estas medidas que tenemos que aprender. Cuando unís lugares que antes estaban separados, lográs que ciertas zonas se desarrollen más o se vuelvan habitables. Es decir, una sola plaza puede significar mucho más que un espacio verde. Puede ser conexión, puede ser nuevos comercios, trabajo, menos tráfico, seguridad. Otro ejemplo, en Madrid. La capital española tiene una avenida de circunvalación, la M30, que es una especie de General Paz. En el medio de la autopista había un río, el río Manzanares. Toda esa zona del río quedaba totalmente desaprovechada. Una zona preciosa que quedaba en segundo plano, quedaba de alguna manera presa entre el cemento, el ruido de los autos. Y ahí fue cuando en el 2003 arrancaron una obra muy ambiciosa, que fue soterrar muchos largos tramos de la autopista, principalmente los que estaban en el río. Y en la zona que quedó arriba del soterrado abrieron espacios verdes. Para el 2015, arriba de la M30 ya tenían 1.200.000 metros cuadrados de verde. O sea, donde había un río totalmente tomado por el cemento, pasó a haber agua, pasó a haber verde, pasó a haber disfrute para los madrileños. Lo que sí podemos aprender es tomar la decisión y seguir la lógica que siguieron en Madrid. Yo sé que me van a decir todo muy lindo con Madrid, Dallas, el verde, la placita y todo. Ahora, ¿qué carajo tiene que ver eso con el conurbano, con los muros, con la ciudad? ¿Cómo podemos aplicar esa misma lógica a Buenos Aires? Aterricemos acá. ¿Se puede hacer en Buenos Aires? La respuesta es concreta. Sí, podemos hacerlo. Yo no estoy hablando de transformar toda la General Paz de un día para el otro. Tampoco estoy hablando de una mega obra imposible. Y mucho menos de un render espectacular para la computadora que después no existe, inverificable en la vida real. Acá hablamos de gestión, hablamos de lo concreto. Y además ya demostramos acá que las obras que mostramos, las obras que anunciamos, las hacemos. Muchas de ellas muy grandes. Acá se trata de transformar algunos puntos estratégicos de la General Paz en plataformas urbanas verdes, en techos verdes que vuelvan a conectar a ambos lados de la ciudad. Para eso hay que empezar eligiendo algunos puntos estratégicos. En el sur, entre Avenida Castañares y la autopista de Lepiane, para unir Lugano con La Matanza. Después, en la Avenida Beiró, conectando Villarreal con 3 de febrero. Más al oeste, en Migueletes, a la altura del ferrocarril Mitre, uniendo Villa Devoto con San Martín. Y en la salida al norte, en Zapiola y Superí, para unir el barrio de Saavedra con Vicente López. ¿Qué habría arriba de estas plataformas? Vida urbana, espacios verdes, árboles, juegos, superficies que absorban el agua, bicisendas, cruces peatonales, lugares para hacer gimnasia, lugares de encuentro. Y también habría estacionamientos que van a estar integrados con el sistema de transporte público de la ciudad. Esto es muy importante. En los espacios que quedan en los costados, donde hoy hay estas rampas así, le podríamos sumar lugares para mega estacionamientos para ayudar a descomprimir el tránsito en las calles de los barrios de Buenos Aires. Y lo típico es que sos del AMBA, vas a laburar a la ciudad, venís en el auto, te comes todo el tráfico en la entrada de la ciudad, pero además después un quilombo adentro también de la ciudad, donde se suma a que no se consigue estacionamiento. Calles explotadas de autos. Por eso es tan importante esta red de estacionamientos en los límites donde está hoy la General Paz. Esto nos va a ayudar a estar más integrados. O sea, la gente puede ir de afuera, tomar un colectivo, tomar un metrobús, tomar un tren, ¿no es cierto? Acá no estamos proponiendo solo construir una plaza, es mucho más que eso. Acá lo que proponemos es empezar a transformar una frontera en un lugar de encuentro entre la ciudad y el conurbano, que además ayude a descomprimir el tráfico dentro de la ciudad, a que haya más estacionamiento. Volvamos a la pregunta inicial. La General Paz nació para separar jurisdicciones. La pregunta es, ¿esto tiene que seguir siendo así? Este muro invisible que separa el conurbano de la ciudad, que además ahora lo quieren profundizar, o sea, hacer la grieta más honda todavía, dejando a la ciudad sin trabajadores básicos. Eso lo único que va a hacer es seguir perjudicando a los que están de un lado y a los que están del otro. No queremos eso. Bueno, yo no quiero eso.
Yo quiero vivir mejor, que todos vivamos mejor, asumiendo que Buenos Aires es la capital de todos los argentinos. Ahora, este proyecto de ley no es que busque erradicar todo el enorme problema estructural que tenemos en el área metropolitana. Hay otros aspectos, está la coordinación de la salud, la educación, el transporte. Eso lo vamos a seguir viendo en otros videos, ¿no? El colapso de tránsito cuando entras y salís de la ciudad. Para esto se necesita un plan integral, un plan muy ambicioso. Lo que sí, esta propuesta es un intento más de lo que vengo proponiendo, que es estudiar lo que pasa, entenderlo, analizar cómo lo resolvieron en las más grandes metrópolis del mundo y adecuar la idea para la ciudad de Buenos Aires. Esta idea de las tapas verdes para la General Paz es el primer paso de una visión más amplia de dejar de pensar la General Paz como un límite y empezar a tomarla como un espacio compartido entre la ciudad y el conurbano. Si te interesó este video y querés ver otra medida concreta para solucionar este problema estructural del AMBA, te recomiendo que veas el video de acá arriba. Los trenes de la ciudad están muertos. ¿Por qué no crece tanto el subte? ¿Cómo podemos hacer para viajar mejor? Todo esto en El Caos tiene solución y ya existe en este mismo canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.